Y sin mucho más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a la señorita Leila Bechara, señoras y señores. ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¡Qué bienvenida! De Rips. ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. Amigos, amigas, ella es Leila Bechara, es politóloga, bueno, streamer, politóloga, no sé en qué orden decirte, pero Está bien. Politóloga, streamer, opinóloga. Opinóloga. También un poquito de todo, ¿no? De todo. Todo lo que me CM, hago videos, díganme, o sea, todos los trabajos. Cualquier cosa vinculada al rubro digital, de la comunicación digital, entras ahí, digamos. Sí. Bien. Sí. Perfecto. He aprendido. Bueno, es un poco la vida que tenemos todos, Sí. ¿no? Tenés que aprender a venderte, marketing, un poquito de esto, un poquito del otro. Sí. Un poco de lechuga, un poco de droga, dice el dicho, pero bueno. ¿Cómo te llevas con eso de venderte? No, muy mal, muy mal. O sea, ahora muy mal, porque cuando Claro. era más chica era más divertido. Claro. Pero ahora, o sea, uno va creciendo y... ¿Cuántos años tenés? 29. Sos re jovencita. Soy re jovencita. Sí, pero bueno, uno va creciendo, desarrolla el lóbulo frontal y de repente decís, no hay que venderse tanto. El Claro. sistema está medio podrido. Sí. Aparte que hay que dejar en el camino, ¿no? Para venderse. Y bueno, sí, muchas cosas. La vida privada, sobre todo. Claro. ¿Qué onda? ¿Mucho hate recibís? No tanto. No, o sea, me llevo bastante bien con el hate. Como que lo entendí muy rápidamente que era como la nueva forma de la internet. Sí. Y me parece interesante estudiarlo. Como que soy muy observadora, pero no lo padezco. Qué Che, bueno. recién bromeábamos con que estás tomando coquita de un frasco y te sentías en casa. Me trajeron acá. Está bien. Así Se se siente quejaban de con que no había Urbano. empanadas en el Claro, frasco, no, pero... fue raro. O sea, como que me lo dieron y dije, ¿dónde está la empanada? No, Claro. pero bueno, está bien. Pero de todas formas, sos en realidad porteña adoptada, porque vos no sos de Capital Sí, Federal. sí. O Contanos sea, un poquito de eso. Yo vengo de un pueblo muy chico de la provincia de Buenos Aires que se llama Santa Regina, que es de la cuarta sección electoral, General Villegas. Ujú. ¿Cuarta o sexta? Siempre me equivoco. Creo que es la cuarta. Ujú. Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y, o sea, mis viejos son de... Mi papá es de Lanús, de Caraza, y mi vieja es de Caballito, de Capital. Ujú. Ellos en el 95 se fueron a vivir al campo, a trabajar allá, y yo nací ahí. Hasta los 17 me crié en un pueblo muy, muy chico. Y después terminé acá en la gran ciudad con familia, ¿no? Que es un poco una red de contención que muchos que hacen el caminito de irse a la gran ciudad a estudiar no tienen. Bueno, yo por lo menos tenía ahí mis tíos. La mi padrino. garantía de propiedad. Sí, para alquilar. ni siquiera, porque tampoco vengo de una familia muy pudiente, pero... Tampoco teníamos chakra, amigo. Claro, no. Pero sí, eso, ¿no? O sea, tener a alguien a quien llamar si te pasa algo, Claro. que era algo vital. Che, ¿fue por el estudio que viniste? Sí, o sea, sí, en el... Ujú. Lo más cerca que teníamos era Rosario para ir a estudiar. Todavía no estaba la UNOVA allá, que hay como una sede en Villegas, pero todavía no existía. Así que sí, Bien. fue por la universidad. Muy bien. ¿Maru? No, no, estoy escuchando, no quiero. Che, escuchame, bueno, hiciste ahí todo un recorrido. ¿Recordás en qué momento comenzaste a ganar notoriedad en redes sociales? Sí, a ver, para poner en contexto a la gente, yo soy militante desde que vine a la ciudad de Buenos Aires. O sea, ya era militante antes en mi pueblo, presidente del centro de estudiantes, no, secretaria general, que es un poco lo mismo igual. Sí. Pero había una presidenta. Y cuando llegué a la ciudad de Buenos Aires, el primer año CBC no hice nada. Tenía ganas de meterme a una ONG. Iba a empezar a activar, no sé cuál es la palabra de los ONGistas, pero bueno, iba a empezar a laburar en un techo para mi país, y un profesor de geografía me dijo, no, una ONG no, anda un partido. Claro. Y en 2015 ya en la facultad, bueno, movimiento estudiantil muy zarpado. En el 2015, en la Facultad de Sociales de la UBA, particularmente, el kirchnerismo ganaba por primera vez en la historia un centro de estudiantes. Ujú. Entonces fue como, ok, listo, es acá, me tengo que sumar. ¿Qué año fue eso? 2015. Ahí va. Fue el triunfo del centro de estudiantes fue antes del balotaje. Uf. Claro, Macri-Scioli. claro. Entonces fue como el llamado. Yo dije, bueno, listo, tengo que empezar a militar, y ahí arranqué a militar en Nuevo Encuentro. En el medio de eso,
yo un poco estaba estudiando ciencia política, pero tenía intenciones como de seguir el área de comunicación política, que era una orientación que permitía la carrera. Y como no tenía contactos en el mundo de la comunicación política, empecé a estudiar redes sociales y comunicación digital, como por mi parte, cursos, viste, como en esas academias virtuales, medias sospechosas. Pero bueno, en ese momento las que recién arrancaban a enseñar esas cosas tenían algo de prestigio, como que había renombre, gente que se dedicaba a eso, producción de podcast, revistas digitales, como bueno, un poco ese mundillo de creación de contenidos. Todo esto te estoy diciendo 2017, 2018. Y ahí mi perfil de Instagram un poco como que también lo empecé a usar como laboratorio de todo eso que iba aprendiendo, combinado con mi formación política, que era la militancia. Entonces ahí empieza a gestarse como una especie de perfil de militante digital que usé durante mucho tiempo hasta que después medio que dejé de militar y después finalmente la política me traicionó, así que ahora soy esto que no se sabe qué es. ¿De las rotas? Claro. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? un poco ese es el derrotero. Hay un punto de inflexión que es un video que yo hago en pandemia, video reaccionando, que era toda una cosa media rara porque lo hice en un video de Instagram, que Instagram no te dejaba subir videos largos. Era un formato para YouTube, pero yo lo subía a Instagram Pionera. igual. Video reaccionando a un video viral que se había hecho de una piba que era una piba transfóbica, pero que en nombre del feminismo justificaba por qué las personas trans no formaban parte del movimiento feminista. Entonces yo agarré ese video y lo reaccioné con una serie de argumentos, un guión ahí escrito con mis compañeros de militancia, como que nos pusimos a trabajar. Y eso fue un viral impresionante para ese momento, Claro. números muy zarpados y nada, ahí como que pegué el salto. En ese momento Instagram me empezó a dejar poner link en las historias, que era como una cosa que solo Era un premio. tenían Ah, es Claro. verdad. la gente que tenía muchos Sí, sí. seguidores. Es verdad. Así que ese fue como mi medallita ahí. Bueno, bien. Sí, sí, te estaba escuchándola. Lo que decía como al revés, te iba a decir, somos los que estamos ahí con la militancia, somos muchos y nos conocemos poco. Los que como que dejamos de militar, pero seguimos siendo personas militantes. Total. No somos orgánicos, pero cada vez somos más. Está como ahí ese tema de la militancia orgánica y la no. Sí. Que siento que es como un Es una trampa. puede ser. ¿Lo sentís así o cómo? ¿Qué te pasa Todavía con lo eso? estoy ahí procesando, todo muy reciente. ¿Vos dejaste de militar hace poco? Dejé de militar hace poco y como Fuerzas. no contesto mensajes. Estoy como Es terrible. la gosteé. Es Y terrible. no me gusta, no estoy conforme. No, anda a con la terapia, forma. tranquila. Tranquila, va a pasar, no te preocupes. No le tenés Eh, que rendir cuentas a nadie, hermana, No, te lo juro. te juro que no, te juro que no. No, la pasé muy mal yo también, ¿eh? La pasé muy mal. Porque uno cuando se entrega a una causa, o sea, cuando disponés de todo tu tiempo, de toda tu creatividad, de tu trabajo, de tu esfuerzo a un proyecto que, bueno, no quiero hablar mal de la militancia, pero que en realidad uno cree colectivo, y pasa el tiempo y cada vez es más desgastante y cada vez tiene menos retribución, ¿no? O sea, como que... Y no digo en términos materiales, porque sí habrá compañeros y compañeras que están en la militancia a causa de esperar un contrato, a causa de esperar un sueldo, a causa de esperar un cargo político. Pero hay muchos otros que simplemente lo hacemos por, no sé, una especie de retribución espiritual casi, ¿no? Como, Claro. bueno, Sí. acá me siento bien, acá siento que hago algo, Sí. que realmente le estoy cambiando la vida a la gente. Cuando te empezás a dar cuenta que tu espacio, porque quizás es solo tu espacio, quizás es la dinámica de tu propia orga, no sé. A lo largo del tiempo me voy dando cuenta en contacto con otros compañeros que también están rotos, que era cada vez más común, ¿no? O sea, que pasaba en todos lados. Pero cuando te das cuenta que eso tampoco te está contribuyendo a tu vida, me parece que ahí es donde se rompe un poco esa promesa que uno fue a entregar, ¿no? Que dice, bueno, yo me comprometo con esto, pero esto tiene que servir para algo. Cuando empezás a darte cuenta que no sirve no para nada, pero no para lo Sí, que te sí. dijeron que iba a Claro, servir, Claro. aparece esa tensión. Y además, bueno, la idea de que habías dispuesto tu vida a eso. Yo creo que, no sé,
no quiero generalizar mi propia experiencia, pero con muchos compañeros con los que hoy construyo diariamente, hay un sentido de pensar que el trabajo de uno es la propia militancia. Que eso mucha gente no lo tiene y no lo tiene porque va, hace su trabajo, vuelve a su casa y listo. Cosa que me parece que está bien, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos pusieron en la cabeza que teníamos que estar todos muy politizados, ¿no? Todo el tiempo. Que es un poco una dinámica que es agotadora, ¿no? Porque es buscar el conflicto permanente y además separar a los buenos y a los malos todo el tiempo. Yo y la creo. figura de militante ahí como que ayuda mucho a performar eso, ¿no? Ay, 100%. Como ser militante es eso, es todo el tiempo literalmente estar confrontando. todo el tiempo saber de qué lado estás, ¿viste? Sí. De qué lado de la mecha te encontrás. Y es Poner como- el cuerpo literal, o sea, territorio, estar ahí, levantar como soldado, un soldado. Es ser un soldado, pero hay veces donde el militante territorial tiene una escapatoria que es el contacto con la gente. Claro. Por lo menos en la militancia universitaria o quizás como en estratos más altos de la orgánica, de la organización, de la estructura de la organización, la política y la militancia se vuelve solo una cuestión de rosca, ¿viste? Y ahí es donde, pero yo, o sea, me paso el día teniendo reuniones y hablando con gente para que no rompa. Claro. O sea, de repente era solo mi tarea. contener gente para que esto no se rompa, porque tenemos que meter un diputado más. Claro. Es decir, ¿qué significa esto a la larga? ¿No? Somos una manga, o sea, es parecido a una especie de manicomio, ¿no? Donde, bueno, estamos todos los locos, nos contenemos entre nosotros, toma la pastillita, ¿Por está qué lo todo dice bien, tan listo, brusco? no se vaya de acá. Claro. Quédese, compañero, quédese. No se vaya a ningún lado, por favor. No, pero digo, hoy en día, por lo menos, ¿por qué me sigo llamando militante? Porque entendí de alguna manera que no tengo que estar en una orga, ni responder, ni capitalizar para un referente, para pensar mi obra, ¿no? Mi trabajo, lo que hago y lo que hacen mis compañeros en una clave de capitalizable, ¿no? Sí. De algo que puede sumarle a alguien. No, nosotros estamos organizando gente, haciendo red, dando recursos acá, administrándolos, viendo, esta idea está buena, ¿por qué no la hacemos? Y en eso como que yo digo, sí, toda la culpa que sentí por dejar la orga, hoy te digo, esto valió mil la pena porque siento que no solo el impacto de lo que hago es muchísimo mayor, sino también porque me doy cuenta de que contagio más de lo Claro. del ejercicio ese de contener, ahora contagio, es otra Claro. cosa. Estamos hablando con Leila Bechara, amigos y amigas, aquí en vivo y en directo en Poncho Stream. Hasta las 10 de la noche la vamos a estar acompañando. Ella es politóloga, opinóloga, streamer y No le gusta que le digan tiene una participación importante en redes sociales. Acá quería comentar que decía sí. Mercedes Gloria Roldán, que comentó que haciendo radio estamos militando también, como esto que decías vos. Obvio. Eso fue mi consuelo, como decir, bueno, arranco con Poncho, es como mi espacio de militancia, de escuchar y de hablar. Entonces digo, Acá bueno. está blanqueado dónde están. No. Ah, listo. Pero de Después lo repente, charlamos. porque a mí también me pasa con Morón? con mi grupo. ¿En Morón? En Morón, a Morón. unas cuadras de la estación, chicos. Me pasa con mi propio grupo de compañeros, con quien armamos Seibo y también Sí. otros proyectos. Digo, Fragua también forma parte como del mismo ecosistema, que son proyectos audiovisuales, son proyectos de programas y contenidos en YouTube. Nos pasa que el estudio se vuelve también una básica. Y sí. O sea, hoy pensaba eso, digo, Sí. Nosotros, le decía a mi compañero, no, nosotros no hacemos básicas. Porque viste que también está el mote como, no, ahora, si no abrís básicas, no sos militante. Sí. Bueno, la gente está trabajando 24 horas 7. O Sí, sea, sí. ¿qué significa la básica, no? Como concepto. Bueno, nosotros, como parte de esta generación, como habitantes del mundo digital, necesariamente encontramos en estos canales un espacio de encuentro, de debate, de reflexión. Obviamente que tiene muchísimos limitantes, que no es lo mismo que el espacio real, que el encuentro de verdad, pero que es un puntapié que, bueno, por lo menos alimenta ese impulso que tenés, que es decir, bueno, quiero encontrarme. Sí, totalmente. Leila, ¿qué opinas de los influencers como formadores de opinión? Ayer estuviste haciendo un gran stream, te vi. Gracias. Yo también. Estuviste muy bien. Te estuvimos investigando. Qué bueno, bien, hicieron la tarea. Al Hicieron menos la tarea. intentamos. ¿Qué onda? Hablaste ayer de los clonadores de opinión, los formadores de opinión.
ampliamos ¿Se un entendió poquitito. algo? Profundicé ese Sí, concepto de Se clonador. entendió, se Pero entendió. profundizó un poquito lo de clonadores de opinión, me pareció genial. Y lo nada, estuve echando con todo y como quiero preguntarle, lo tengo anotado acá. Tipo, Me encanta. Fenómeno clonadores de opinión, que profundice. Ok. Profundizo. Acá dice profundiza. Está con resaltador. Estuve viendo Star Wars. La verdad es que la mayoría de mis ideas aparecen en momentos completamente randoms. Ajá. Yo creo que he perdido mucho la capacidad creativa, le he hecho mucho la culpa a Internet. Sí. Que no es solamente la capacidad creativa, ya te diría cognitivamente estoy destruida. Me cuesta, creo que es un impulso nada más el de sumar palabras, pero no estoy bien de la cabeza. Es muy No estás difícil. No estás te sola. preocupes. No, si la gente está del otro lado, es muy difícil scrollear directamente y no sentir que perdís neuronas. Y entonces, bueno, veo películas, viste, como que leo cosas, pero me está costando tener una idea y bueno, y despertar ahí y atar cosas. Cuando veo pelis, de repente como aparece una imagen y viste, asociación Sí, rápida. Medio epifánico por momentos, Sí, ¿no? y estaba viendo el capítulo 2 de Star Wars, que es el momento en el que los Jedi descubren el ejército de los Stormtroopers, que básicamente es un ejército comprado. Es un ejército que va a garantizar que la República, que estaba en crisis, pueda batallar, librar una guerra civil que básicamente está generada por el propio régimen. Hola, ¿qué tal? Como que ves la historia y decís, Dios mío, o sea, esto está hablando de vos, de mí. ¿Quién es él? De Conan. ¿Quién es Palpatine? Es así. Conan es Jar Jar, en Claro, realidad. ¿entendés? Totalmente, Dios mío. Bueno, es muy terrible lo que acaba de pasarme en la cabeza con esto. Pero bueno, a partir de ahí, lo que me generó fue también una incomodidad propia después de la muerte de Francisco, de algo que yo digo en el video y que me parece que contundente tener que aclararlo, ¿no? O sea, uno no está en contra de que todos hablemos del Papa Francisco. De hecho, recién veía una foto de una mesa en la Feria del Libro, un stand con todas las promociones de los libros de Francisco. Era como, acá hay algo que no reniego, pero como que te hace ruido, ¿viste? Se licúa muy rápido, ¿no? De Sí. golpe, Es ¿no? como que o sea, esta idea de volverlo sticker del termo Sí, Stanley. Lu que- Álvarez dijo la cornudización de Francisco y es inminente. O sea, va a pasar. Es parte. Tiene que pasar. Tiene que pasar. O sea, mi punto es, esto tiene que pasar. Hay que ponerlos en las banderas. Es lo mismo que el Nestornauta, ¿viste? Cuando pasó lo del Nestornauta es como, uy, Dios, acá ya, bueno, ya bajamos algo. Pero tiene que pasar y está bien que pase. Y también está bien que demos esa disputa. En ese sentido, yo esta semana lo que veo es una cantidad de gente hablando, referenciándose en el Papa Francisco, que me parece recontraválido, pero que me genera ese ruido que digo, che, tipo, pero vos no estarás solamente replicando, Claro. ¿no? Esta Claro. idea de solamente clonar un concepto, una imagen, una simbología y tratar de identificarte a vos mismo. Me parece como que el problema que La yo famosa veo... perfo. Sí, pero que no es una perfo maligna, digamos, no es diabólica, no es que alguien es mala persona y lo hace para manosear la imagen y para vaciarla de contenido. Es casi automático porque estamos viviendo una época donde casi todas nuestras identidades están tan licuadas, ¿no? Son tan flexibles, es muy fácil ser una persona hoy y ser otra mañana, ¿no? Hace falta cambiarte el nombre de perfil en Instagram, cambiarte el color de pelo, tener otra identidad sexual y de repente, bueno, se supone que con eso se acompaña una moral también diferente. Y en un contexto donde la identidad se puede adquirir tan fácil, tenerlo al Papa Francisco tan a mano, tan estereotipado, me parece que solo refuerza ese ejercicio de pensar que la identidad es algo que se puede adquirir solamente por contacto. Claro. Y es algo que pasa también con la opinión. Cuando nosotros consumimos determinados canales o determinados referentes, solo leemos determinados escritores, solo escuchamos determinada radio. Que esto pasó siempre, ¿no? O sea, no es que ahora porque existe internet pasa más. Está más tecnificado, pero con la televisión pasaba lo mismo. O sea, la vieja que veía TN no miraba C5, ¿no? Entonces Como las novelas, tipo, que si veías Telefe, veías las novelas Bueno, de Telefe, las novelas de Canal 13. es y un el poco 9. eso, pero ahora
con internet y con las redes sociales lo que pasa es que hay más garantía de que la opinión sea validada fácilmente en internet, ¿no? O sea, como la tiranía del like, lo que hace es que si yo emito una... De hecho, está como premiado que vos opines. Claro. Lo importante es que vos opines, porque de esa manera yo ya sé de qué lado de la mecha te encontrás. Ahora ni siquiera hace falta tener una básica. Simplemente con tuitear o tener un canal de stream donde digas lo que digas, está clarísima tu postura y tu identidad política en este contexto. Y a mí eso me parece que es un negocio. O sea, de repente se volvió un negocio. Esto que les decía antes, como la idea de que la militancia solamente funciona si es capitalizable. Bueno, si vos tenés una cantidad de seguidores, si tu opinión está tan replicada y de repente todo el mundo... Todos los ¿Te Stormtroopers... ofrecieron sobres, Becha? Obvio, todo el tiempo, Los sí. punteros digitales también dijiste. Los punteros digitales, que son estas personas que o generan discordia o generan conversación, pero marcan la cancha, ¿no? Y te hacen a vos todo el tiempo tener que elegir en cualquier discusión, digo, desde el punto Sí. de la carne hasta Boca River, pero sobre todo Cristina y Axel, pero después el Fondo Monetario, digo, como en cada circunstancia vos te hacen elegir de qué lado. No así como, bueno, te amenazo, pero sí te van pinchando y vos decís, bueno, si ahora esto que consumía no es todo lo que está bien, es porque es todo lo que está mal. Claro. Y después la necesidad de la época de tener un diálogo, ¿no? Entonces, reconocemos al que opina diferente y hacemos que lo escuchamos, porque la situación demanda un consenso virtual. Bueno, entonces toleramos a los que piensan diferente. Pero en el fondo no hay diálogo real. O sea, no hay nada que vos me digas. Si yo sé que vos opinás distinto. Ujú. Si el fondo de la cuestión es que opinás distinto, pero hago la perfo de que estoy dialogando con vos, en el fondo, ¿dónde está el consenso real? ¿No? ¿Dónde estoy Claro. buscando lo que tu verdad y mi verdad para poder crear una nueva verdad? Porque yo no estoy dispuesto a correrme ni un centímetro, solo quiero mostrar que Te en escucho, mi al postura, que no me voy a correr ni un centímetro, puedo escuchar. Claro. Porque la democracia todavía sirve. ¿No? Claro, Porque claro. todavía somos tolerantes con el que piensa distinto. Y lo tenés a Milei que quiere matar a los zurdos todo el día. Entonces, es como que hay una realidad política que no condice con lo que hacemos realmente y tampoco con lo que los opinólogos dicen que está pasando. Entonces, una disociación terrible. No sé quién soy, no sé qué opino, no quiero opinar más. No me persigan, por favor. Hagan lo suyo, que yo quiero solamente ver videos de TikTok de gatitos. Estamos en terapia, amigos y amigos, con Leila Bechara. No, perdón. No, Me al dicen... contrario, al no, es contrario, que boludo, la es un subo, la chiste. subo. No, No, es un está muy bien. chiste, es un chiste. No, está muy bueno. Ese clave lo que decís, porque al fin y al cabo da la sensación de, si bien es probable que siempre los medios hayan entendido esto, pero parece como que más que nunca que es plano el relato de Sí. nuestra vida, ¿no? O sea, como decís vos, ¿no? Es como lo importante es reducir las diferencias, al menos en el sentido, o sea, exacerbarlas, pero que dentro de este lado de la grieta no haya diferencias tampoco, ¿no? Como que sea un discurso plano donde todo entre en la misma bolsa y en la misma bola de consumo, descarte, consumo, descarte, consumo, descarte, y no queda nada en el medio. No sé, ¿por qué opinas? ¿Por qué crees que se da esa situación puntualmente? Las redes sociales exacerban mucho eso y cómo afecta espiritualmente que uno tenga que siempre estar de un lado y que no pueda ni siquiera aceptarse matices entre pares, digamos. Para mí hay dos cuestiones. Una como en el plano más político partidario, que es esto de... siempre hay un monstruo antiderechos, ultrafascista, ultraderechoso, nazi, potencial mal diablo del mundo, que aparece en función de poder nosotros, ser un nosotros, y en ese nosotros se licúa toda la diferencia, toda la diversidad. Entonces, bueno, hoy extrañamos a Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, bueno, pero Larreta ajustó toda la vida a los docentes, boludo. O sea, no quiero nada con él. Claro. A Lustó, digamos, ¿no? O Jacobiti. Jacobiti, o sea, un tipo muy tránfuga con la Universidad de Buenos Aires. Es el dueño. Si la Universidad de Buenos Aires fuera una empresa, Jacobiti es el CEO. Claro. Y de repente, bueno, ahora lo tenemos que aplaudir porque, bueno, está en contra de Milei. ¿Qué significa estar en contra de Milei? Si todo eso es estar en contra de Milei, yo ahí como que digo... Bueno, alguien que me diga un poquito, que me dé mejores argumentos. Ese por el lado político. Después creo que por el lado de las redes sociales
también pasan varias cosas. En principio, las redes sociales son plataformas cuyos dueños y cuyos algoritmos nosotros no conocemos. Son códigos cerrados, no podemos acceder a saber cómo funcionan. Entonces ahí ya no digo que hay un problema, pero sí hay una información velada, ¿no? O sea, no tenés toda la información completa. Entonces, es probable y está bastante certificado de Cambridge Analytica en adelante que las redes sociales se usan para fogonear ciertos discursos, para instalar ciertas verdades. Teniendo eso en cuenta, en la época contemporánea, creo, por lo menos en la Argentina, el fenómeno Milei aparece como un fenómeno que explotó esa información velada, que son las plataformas, explotó la idea de que una posverdad o una fake news o una mentira puede escalar mucho más rápido, se indigna que si verdaderamente da información. Entonces, es como, si vos tenés las herramientas, el mundo te viene diciendo, che, así se usan, así son efectivas, y de repente hay un chabón que las supo usar y que su comunidad y sus seguidores y los libertarios jóvenes, prepotentes, con ganas de gobernar, las usan, me parece que sería ingenuo decir ganó por TikTok, ¿no? O sea, claro, ya es como, bueno, eso es bajarle el precio a una estructura política que es novedosa, que es muy tecnológica, porque está basada puramente en la comunicación y en la tecnología de la comunicación, pero que no por eso deja de ser vulgar o menor o berreta, ¿no? Al contrario, o sea, es una forma de hacer política que es completamente novedosa y que, por supuesto, el peronismo y la oposición se ha quedado atrás. Por eso es tan vulgar verlos hoy hacer campaña, claro, que es tipo, esto es horrible, esto no tiene nada que ver, no es novedoso, ya es viejo, Che, no ¿crees sirve. que el peronismo puntualmente va a poder pegar la vuelta con este tema o estamos ya definitivamente afuera de...? No, yo creo que ¿Tenemos ya... tiempo de modernizarnos en las redes sociales? Lamento mucho la gente ¿Manejarlas? que va a escuchar esto, pero el peronismo debe morir. El peronismo ya está muerto, el peronismo no puede sobrevivir esta etapa. Porque, ¿qué es el peronismo? ¿No? El peronismo son muchas personas. Todo el mundo dice que es peronista y al final no hay un peronismo. Entonces, mientras no haya un peronismo, es muy difícil querer salvarlo, ¿no? ¿A qué peronismo queremos salvar? Y nadie está teniendo o sea, no digo que nadie está teniendo esa discusión. Creo que todos hablamos a nuestro propio peronismo. O sea, nosotros somos los verdaderos peronistas, los otros no son los verdaderos peronistas. Algunos tendrán una posición más de educarlos, ¿no? Entonces vuelven a leer a Perón, vuelven al Perón del 45 y que la comunidad organizada y la doctrina y bueno, y se matan. Otros dicen, no, bueno, el peronismo de hoy es más francisquista y bueno, van a ponerse a leer a Francisco, van a tratar de interpretar el pensamiento peronista de Francisco. Y otros que estamos diciendo, che, me parece que, como decía el mismísimo Perón, Perón espera en el futuro. Entonces, tratar de encontrar ese peronismo futuro implica por lo menos hacerse un poco cargo de la realidad, y la realidad es que no hay un peronismo. Y que en ese no hay un peronismo, yo lo doy por muerto así, lo digo medio baiteramente, pero lo digo porque estoy segura que no hay chances de que nosotros podamos encontrar en el pasado un mecanismo o una herramienta que no sea simplemente citar frases hechas, ¿no? Y hablar del pasado y de la nostalgia de los 12 años de Cristina, de los felices que éramos y de la década ganada y de la Argentina industrial y de las chimeneas encendidas, porque me parece que son como también eslogans de vuelta en la idea de que refuerzan nuestra identidad, que nos hacen sentir seguros, pero que no implican un desafío concreto de entender realmente la realidad, ver realmente lo que está pasando. Hablaban antes del empleo joven, ¿no? Y el hecho de que 60% de los jóvenes están en la informalidad. Si eso no es una consolidación de este nuevo mercado de trabajo, que de nuevo no tiene nada, porque lo que estamos viviendo ahora es resultado de las políticas de los 90. Exacto. O sea, esta es la consolidación del programa neoliberal. Punto. Y Milei representa un poco lo último de ese neoliberalismo. Claro. Es la expresión cultural, política y económica de la decadencia de un modelo que se instaló en la Argentina en la dictadura militar. Entonces, arrastramos un proceso tan largo y nosotros queremos volver al 45 en un contexto donde, las fuerzas del ejército estaban recontra remil formadas y por eso dieron origen a un Juan Domingo Perón. Hoy
la sociedad está completamente rota, digo, ¿no? O sea, eso, no podemos ver TikTok más de 3 horas porque se nos frita el cerebro. No creo realmente que sean circunstancias parecidas, ni siquiera para gestar un proceso parecido, ¿no? No, totalmente. Es que en ese sentido me parece que es la primera vez en la historia del peronismo que por un lado se encuentra con un movimiento a priori no gorila, que es un movimiento que parece ser popular, al Sí, menos en su composición lo es. social, y lo es. Y por el otro lado, con un fenómeno de la comunicación y de las nuevas tecnologías. Esos dos factores me parece que son un desafío nuevo para el peronismo que lo tiene absolutamente en pelotas. Sí. Yo coincido con tu análisis. O sea, es como tan nuevo y tan novedoso que no es comparable con nada, ¿no? Al menos en términos técnicos y de quién te ganó. Total, ¿no? total. Yo escucho a muchos referentes, viste, que siempre lo ponen a Milei como en tándem con Bolsonaro y con Trump, ¿no? Y los tres son profundamente distintos. Sí. De hecho, Bolsonaro es el más nacionalista de los tres. Trump es un outsider también, pero usó el Partido Republicano y tiene a los dos partidos de la política doméstica estadounidense tiroteándose entre sus élites y está controlando eso como puede. En Argentina nos tocó un tipo que no tiene ni un solo pelo de nacionalista. O sea, además de no querer a la nación argentina, ni siquiera está pensando en eso. O sea, creo que es un chabón con todos sus... no sé, con todas sus herramientas, digo, como con todas sus... no me sale la palabra en inglés y no quiero usar la palabra en inglés, pero Sus con todos sus assets. atributos, claro, con todos sus atributos, que hay algunos que son buenos, digo, no sé, es un showman, llama la atención, cree lo que dice, no es muy difícil que hoy alguien crea en lo que dice, él cree en lo que dice, pero por el otro lado tiene pretensiones de ser un líder mundial de la ultraderecha, del anarcocapitalismo, ¿no? Vamos a poner el nombre verdadero, del anarcocapitalismo. Y yo no sé si eso concretamente es lo mejor para la República Argentina. Estoy bastante segura que no, porque no quisiera, o sea, lo último que quiero es un influencer de presidente, ¿no? Pero bueno, Mesiánico. claro. Eso me parece Che, también. y hablando un poquito de influencers y que hablamos de los clonadores de opinión, si bien es una realidad, ¿no? Que los clonadores de opinión están y vamos a seguir estando en algún punto en mayor o menor escala, es... Me sin gusta duda- lo de o sea, no lo pensaba Buenísimo. instalar, Patentalo, que no te- pero la idea es por ahí. de clonadores que Sí. uno repite, ¿viste? Sí, Como claro. que, porque uno puede tener opinión, obviamente. Pero a mí me pasaba de leer cosas y de repente solamente repetirlas. Y decís, bueno, ¿en qué momento yo pienso por mí misma? Sí, Y, es y que digo, escasea cada vez más la autonomía, el pensamiento crítico, es como que da miedo confundirse, da miedo a la cancelación. da miedo equivocarse. Claro, porque el problema porque- es tener, o sea, che, si yo digo, opino esto. Sí. No, pero estás equivocada. No, prefiero no estar equivocada. Prefiero no estar equivocada. Y de repente, bueno, claro, así nos volvemos conservadores. Porque no podemos ni siquiera tender a la falla, que es lo que hace que uno corrija, ¿no? Claro, claro. El uso de las redes en los libertarios con esto de la equivocación, de borra estos acá. Como, ¿qué pensás del uso de las redes en la equivocación con los libertarios en ese sentido? Está bueno lo que decís, no lo había pensado nunca, pero creo que ellos no tienen problema en blanquear que se equivocan. Por supuesto que no... Estaba todo planeado la equivocación. No, a ver, no quiero hablar del caso Libra, que eso, bueno, le genera un problema político, por supuesto, pero ellos siempre blanquearon incluso hasta sus propias internas, ¿no? O sea, antes de la campaña, si vos te metías, antes de ganar las elecciones, si vos te metías a un space libertario, había debate, ¿viste? O sea, era público ese debate, no estaba encerrado en las básicas o Claro. peor en los cafés como nos pasaba a nosotros. Claro. Entonces, yo ahí como que siempre me gustó valorar realmente esa capacidad que tienen de ser honestos, de decir realmente lo que piensan y tener esas discusiones. Ahora, últimamente está viendo, sí, digo, esto también es redes sociales, ¿no? Claro. No sé si es la realidad, pero bueno, ellos blanquean bastante eso. Hoy en las redes sociales están teniendo una interna los libertarios línea oficialista con libertarios que están más asociados o intentan estar venezolanos. asociados con Villarroel, con el espacio de Villarroel. Esto yo igual acá pongo comillas porque para mí, paréntesis, ¿no? También sospechoso de que son movimientos ultra radicalizados, nazis y xenófobos, que también a lo largo del mundo han sido probados como también fogoneados para instalar una interna dentro del gobierno, un problema político dentro del gobierno.
sacando eso de lado, están explícitamente marcando una línea ahí, ¿no? Y me parece que eso es valorable, porque de repente el ejercicio público de ordenar a sus tropas, lo hacen públicamente, a la vista de todos. Y no hay un solo militante nuestro que pueda usarlo a su favor. Primero porque no entienden lo que pasa en redes sociales. No entienden esa lógica. Están más preocupados por marcar que son xenófobos que entender cuál es realmente la lógica que se juega en una subcultura que viene creciendo, que viene de 4chan, que viene de otras estructuras, que de repente dio el salto y ahora públicamente hay nazis y a nadie, digo... Es como, está Nadie bien, se- sí, claro. son nazis. Sí. Y qué? alto chiste de judíos, qué gracioso. Claro, claro. Y claro, y eso es un poco volviendo al principio, ¿no? Como todo es igual, nada es diferente. Eso entra también, o sea, como vos consumís todo de forma lineal y plana, entra eso de un día para el otro y es como que ya está, forma parte Sí, un día te del universo de tus consumos. Un día te choquea y al otro día te Sí, choquea sí, un sí. poco menos y al otro día ya está. Y al otro día respondés y te indignás Es, y eso, decís... es la indignación, es como indignar, reaccionar a lo que hacen, es como una reacción constante a todas Sí. las boludeces que dicen. Sí, y es Como que- agotador. Sí, no Y lleva es a ningún lado. agotador. Como mira lo mal que está diciendo y sí. Y lo se va a seguir diciendo. Pero aparte y con todo, porque hoy con lo de la llegada tarde de Milei al velorio, ¿no? La información real es que no estaba en los planes, no estaba en el cronograma de vuelos, ni siquiera que llegara a el velorio con el cajón abierto. No iba a llegar. Eso estaba en el boletín oficial. Claro. Pero de repente se instala que llega tarde y hasta la mismísima Cristina instala esa idea. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no le en el discuten boletín de oficial? verdad? Pero además, además, ¿por qué no le discuten de verdad a Javier Milei? Nadie tiene nada, otra cosa en lo que discutirle que en las formas, que bueno, que la peluca, que la hermana, que se la coge, que no se la coge, que es grasa, que las novias que tiene las compra. Como que, o sea, yo entiendo todo eso, comparto, no sé, lo veremos, no me importa, lo que me importa es su programa económico, lo que me importa es su estructura política y lo que me importa es que la oposición está en cualquiera. Entonces, como que hay conversaciones reales que no está teniendo la dirigencia, que no está teniendo el mundo de la opinión pública, no están teniendo los formadores de opinión y por lo tanto nosotros no tenemos el ejercicio crítico de poder salir de esa inercia porque nos parece que así es como funciona el mundo y así es como nosotros fortalecemos nuestra propia postura política, lo cual es un absurdo porque es un día de la marmota eterno. Mencionabas algunas cosas que se hablaban de Milei y me hace acordar a cuando le criticaban a Cristina las carteras. Parece más una discusión de gorilas, 100%. dichos de gorilas, de antiperonistas, en este caso antimileístas, que una discusión política real. A mí ¿no? me parece una locura que no nos demos cuenta lo gorila que es hablar de la estética de los dirigentes. Totalmente. Che, y hablando un poquito de, ya para ir cerrando, ¿cómo la estás pasando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias excelente. por invitarme. Por favor, gracias por haber venido. Muchos clips Eh, tiraste, sos una máquina de Factus. clips. Repartió Sí, facturas. sí. Repartió Máquina de facturas. tirar verdad. Pásenmelo Sí, antes no. porque los clips a mí me traen problemas siempre. Siempre Ah, pierdo bueno. algún laburo. Por... Ok, bueno, bien, perfecto. Cuídenme. Haremos ese filtro. Che, ¿cómo podríamos diferenciar? Todos seguimos de alguna manera a estos clonadores de opinión o consumimos alguno de ellos. ¿Cómo podríamos diferenciar entre admirar o seguir una idea y clonarla directamente sin ningún tipo de pensamiento crítico? ¿Cuál es ese límite? ¿Hay un límite? Sí, hay, por supuesto. Es la vida real. El resumen de la Es la vida chicos, real. salgan del fucking Twitter. No. A mí, yo he tenido conversaciones muy profundas con mi círculo cercano, con mis amigos y compañeros, sobre si tenía que salir o no de Twitter. Porque hay veces donde digo, mando toda la mierda, ¿saben qué? No opino nunca más y ya está, cierro todos mis canales y se van todos a cagar. Que es, digo, a mucha gente le pasa cuando la funan o cuando recibe mucho hate por parte de algún tipo de fandom. A mí me ha pasado eso y no necesariamente he pensado en cerrar Twitter. Sí me ha pasado la de pensar en cerrar Twitter más por una cuestión de como no tiene impacto nada lo que digo, esto, ¿no? Todo está en el mismo plano de importancia, se muere un gatito o tenemos un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y provoca exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde digo, che, esto no está bueno. Pero por el otro lado me parece que también la idea que tienen es que uno se vaya a estas plataformas. Hay gente que va a decir que bueno, pero que se queden solos. ¿Qué importa si se quedan solos? O sea, no importa, te gobiernan igual. No, Claro. no tiene que ver con una cuestión de ceder o no ceder espacio, sino más bien
aprende a usar la tecnología, hermano, porque este mundo no vas a volver a plantar papas en tu casa. No funciona así. La tecnología está buenísima, ha abierto un mundo de posibilidades que vos no la sepas usar, es más una cuestión tuya que realmente de la tecnología. Después creo que realmente la vida real es la mejor estrategia. En principio porque nadie te opine que opines todo el tiempo. Nadie te lo pide. No cambias la vida de nadie si un día te guardas una opinión. Y también entender que la opinión es el reflejo de una reflexión. O sea, vos tenés que darte tiempo. Si no es reacción. O sea, y la reacción siempre es emocional. Y cuando la reacción es emocional, en algún momento te va a volver. Porque cuando algo tiene tanta emoción que vos pones tanto de vos, significa que estás muy expuesto. Entonces, también es cuidarse un poco a uno mismo, decir como, che, no, esto no me puede afectar tanto. Es una pantalla y está a miles de kilómetros, no sé ni dónde está esta persona. Probablemente no sepa nada de esta persona. No es personal. Claro. No es personal, no me está rompiendo el cuerpo, me está rompiendo la mente simplemente porque yo estoy dejando que lo haga. Y la vida real, vuelvo a esa idea, ¿no? En la vida real está el momento de reflexión. Está el momento en el que quizás estás perdiendo el tiempo, quizás no estás opinando, pero estás leyendo un libro, estás meditando, estás haciendo jardinería, estás jugando las cartas con alguien. Hay otra velocidad, hay otro tipo de reacción. El cuerpo está a disposición de ese momento. Creo que esas instancias son las que permiten a uno tener el momento de reflexión necesario para construir una opinión verdadera. Porque para mí no está mal opinar, no está mal que la gente opine, no está mal el negocio de la opinión. Lo que está mal es que nosotros no podamos elaborar una capacidad crítica de la cantidad de opinión que circula. Claro. Porque opinión va a haber siempre, es necesario que haya opinión, si no, no tiene sentido. Pero sí como consumidores, sí como... Porque además hay que pensar esto. Nosotros en Internet no solamente somos consumidores, somos prosumidores. O sea, además de consumir, estamos produciendo. En el mismo ejercicio de consumir, estamos produciendo más contenido. Entonces, en esa lógica me parece que también tener la distancia de decir que si yo estoy consumiendo demasiado, ¿no? Si estoy, me estoy inyectando con la editorial de como la nota de esta, ¿viste? La nota de esta, ¿leíste? Este newsletter, ¿viste? Como que hay una cosa de todo el tiempo estar comentando y viendo a ver qué sacó, qué dijo tal, y es la misma persona que pasó 8 veces por diferentes canales y dice lo mismo. Sí. Pero bueno, no, ahora dijo otra cosa. Me tengo que comer 4 horas para ver qué otra cosa dijo. No, mirate el clip. Y mirás el clip y claro, no tenés todo el contexto de la nota. Bueno, en fin, ese circuito de estar inyectando todo el tiempo también implica que uno está produciendo todo el tiempo esa reacción. Como de vuelta, ¿no? Un círculo vicioso que me parece que en la vida real pasan otras cosas. Esa dinámica se rompe, se fisura, tiene el problema de la no interpretación. O sea, está la contingencia en la vida real, que es muchísimo mejor que la técnica de Internet. ¿Tenés una pregunta, Simón? Vi que levantaste la mano. Ahí. Yo también un poco lo que pensaba y eso de volver a la vida real, la realidad es que también nuestros dirigentes están todos salvados y por eso es que no pisan la vida real. No quedó claro, Simón, ¿cómo? No, que están todos salvados, tienen la casa, pero la realidad es que también ellos están como bastante... no le quiero decir. Decilo. Están real pedo y la realidad, y vos cuando vas y caminas en la calle, a mí me pasa que siempre doy la imagen del subte, que es en la estación 11, y se está recontra multiplicando, pero de hace 6 meses la gente que está durmiendo ahí, y en las estaciones de trenes es la cantidad de gente que está, que eso creo que es clave, que está mal, digamos, que digamos, no tiene un techo para pasar. En 11 es la gente propia que alquilaba por un día, digamos, y ya ni les alcanza, y era la gente que hacía changas pero cartoneando. Entonces, cuando yo veo que están en un viva la pepa totalmente, es como que decís, bueno, sí, están recontra en una. Y lo que hacen es una discusión estética sobre el chabón. Sí. Y digo, lo único que lo hacen es, lo acusan de loco. Bueno, nosotros también tenemos nuestros cuantos psiquiátricos en ese sentido. Digamos, y perdón que lo diga, claro. No, está perfecto. Y el chabón, o sea, no sé... Yo creo que vende mucho más los diagnósticos, pero de hace un año del chabón de por qué ganó y estamos a otra elección. Y decís, boludo, hace un año estamos discutiendo por qué ganó y ya se vendieron 50.000 libros del tipo, que los perros, que yo qué sé. Y decís, uy, boludo, es un montón, ya demasiado. Es como, loco, no hay un problema...
Realmente, de verdad. honesta, hay un problema honesto. ¿Alguien tiene un problema en la honesto? gente que incluso le recontrachupa un huevo, que dice, ¿qué están discutiendo? Que lo único que incluso ahí, que decís, ¿qué es lo que están discutiendo? Y la gente lo que ve es que están discutiendo caja. Pavadas, sí, Caja, pasto, caja, poder, digamos, que me parece que en términos políticos, digamos, el poder político lo tenés que discutir, pero ya cuando se vuelve en un viva la pepa es un montón en ese sentido. No, y además coincido completamente en todo. Hoy, vendiendo que venía acá, decía como, bueno, voy a defender mi tesis de que no hay que votar más y que no hay que abandonar la política y dedicarse al arte. Yo lo digo un poco en chiste, pero también es parte de una reflexión que vengo teniendo por mi propio derrotero, pero también porque es como, no hay nada en la política. Han licuado la idea de la política como herramienta de transformación social. Tanto. A nosotros nos dijeron que la política era la única y la mejor herramienta de transformación social. Gobierna Milei. Claro, Haciendo exactamente lo que nos dijeron que había que hacer. claro. En términos democráticos encima. En términos democráticos. porque el chabón Porque eso, se- eso es lo Exacto. que más le duele a la Exactamente. dirigencia. Exactamente. Eso es lo que no pueden explicar. Exactamente. Por eso le dicen que es antidemocrático. Por eso le dicen que es fascista. Por eso le dicen ultraderecha. Intentan torcer al chabón que es producto del 56% de la gente. El 56% de la gente eligió esto. Para el 56% de la gente de la Argentina, esto es la democracia. Sí. Entonces, esta democracia es la que consiguieron ustedes. Le digo a los dirigentes. Es toda de ustedes. Que incluso nos decían, hay que discutir todo, hay que debatirlo todo. Bueno, lo discutieron en las urnas, nos rompieron el orto y... uy. ¿Cómo? Pero nos, No entendí, Simón. nos ganaron de buena manera, muy democráticamente. Cosa que no nos podíamos ni sentar, pero Nos metieron un buen fueron, pedazo de democracia. fueron en los Bueno, términos que nosotros decíamos y supieron usar herramientas que lo único que dicen, que incluso eso, cuando vas a capaz cualquier reunión, decís, no, hay que crear nuestras propias redes sociales. Nadie lo va a hacer, No, hermano. Dios, es por como, favor. basta, es como Goodbye Lenin. Sí, Quiero Todo- dejar de pasar vergüenza, Good- chicos. Es re loco porque siempre que aparece la imagen de Goodbye Lenin, no sé si vieron la peli, la vieron obviamente, si no la vieron, vayan a verla. Cristina Fernández de Kirchner dice que es su película favorita. No, No, no Sí. puede ser. Increíble. Y bueno, y ahí Y tenés... así estamos. Pero es una buena película, pero Sí. es una Es película una- que habla mal de la nostalgia. Bueno, es que O sea, yo ese- creo que es el punto, ¿no? estamos Sí, en sí. un exceso de nostalgia que, digo, ya está, ya pasó, fue lo mejor. Hay que hacer otra cosa. Digo, son 10 años. O sea, yo empecé laburando en 2014, agarré la última partecita y es como, ya pasó Y esa ya son época. 10 años. 10 Imagínate años, el que viene exactamente. del 2003. Claro. Claro. Que en realidad son, o sea, porque quienes iniciaron el proceso del 2003, es Guado, es Axel, es Máximo, Exacto. es Mayra Mendoza, son las personas que se suponía a esta altura de la Suárez debían estar dirigiendo Exacto. y lo que están haciendo es solamente replicando lo que dice la jefa. ¿No? Clonando lo que dice la jefa y encima con muchos errores porque la jefa habla y dice cosas y después hacen cualquiera, ¿no? Pero bueno, sí, sí. eso es otro tema y otra discusión. Para otro programa entero. para otro Para otro directamente. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo estamos? No mucho más, no Ah. mucho más, son 9:30 de Gran la cierre, gran noche. cierre. Pero muy claro, muy clara la intervención de Quiero Simone en quiero el cerrar con intercambio. esto, perdón, Lo que vos quieras, porque la Richard. idea de abandonar la política, con esta idea que les decía de estamos muy politizados, ¿no? Somos una generación muy politizada, hemos decidido ponerle grieta a absolutamente todo. Eso agota la idea de la política como herramienta de transformación social porque solamente nos mantenemos en una discusión estética y en el planteo de decir, bueno, ¿qué pasa si nos retiramos? Si nos retiramos, se termina el negocio de la política. Si nos retiramos, se termina el cuento de la dirigencia de estar cambiando algo desde su country con su chofer. Y eso me parece que es en toda la culpa que un militante puede llegar a sentir por abandonar un espacio de construcción que le ha dado todo, que el militante le ha dado todo, implica también reconocer que hemos fracasado. Y que ese reconocimiento obviamente va a doler, pero la derrota está visible en el sillón de Rivadavia de la Casa Rosada.
está visible en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está visible que el comandante de América del Sur está acá firmando a ver cuánto litio le va a entregar para poder pagar esta deuda. Sí. O sea, esa es la derrota que también es nuestra y no solo de la dirigencia por haber sostenido durante tanto tiempo esta ficción de que realmente nos debatimos y dialogamos y consensuamos. Bueno, no consensuamos una mierda, váyanse todos a la concha de su hermana a ver si pueden sin la militancia sostener esta mentira. Clarísimo, Leila Bechara, coincido, comparto. Perdón. Comparto 100%. El chat te quiere de vuelta. Y no es una cuestión de ser apocalíptica, sino de entender que hay otros espacios. Hacer otro movimiento. Exacto, hacer otra cosa. Un movimiento y hacer algo. Hacer otra cosa. Iniciar procesos, como decía el Papa, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, quizás no hay que seguir la inercia, sino, bueno, romper ahí, hacer otra cosa. Y empezar algo. Equivocarse en el camino, como dice el Papa también, pero empezar otra cosa. Equivocarse en el camino, claro, Equivocarse caminando. en el camino, caminando. Bueno, Becha, muchísimas gracias.